Hola, ¿qué tal familia de RIS Online? Sí, señores, aquí estamos para la quinta parte de nuestra serie Un Milagro llamado Palabra de Dios. Qué bendición poder estar hoy aquí con ustedes. Qué bendición poder estar acompañándolos en esta oportunidad. Gracias por darnos este inmenso privilegio de llegar hasta sus hogares, de llegar hasta sus dispositivos móviles, pero sobre todo de llegar hasta su vida con una palabra sencilla que esperamos, que anhelamos sea de mucha, pero mucha bendición. Como siempre, déjenos saber desde dónde nos están acompañando, pero no solo desde dónde nos están acompañando. Si se animan también a decirnos con cuántas personas están ahora mismo viendo la transmisión de RIS Online, aquí en la casa virtual de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes, para nosotros será una bendición y un privilegio. También recuerden que si tienen alguna petición en oración, pueden hacerla ahí y nuestros anfitriones con mucho gusto, con mucho amor y mucha disposición estarán para tomar sus peticiones y las van a remitir al grupo de oración de nuestra iglesia. Así que todo está listo, todo está dispuesto, no se muevan porque esto es RIS Online. La semana anterior aprendimos cómo sacar provecho, cómo sacar el mayor provecho de la palabra de Dios. Y hoy, de repente el título para algunos les puede sonar un tanto similar cuando hablamos de provecho y utilidades. Sí, son sinónimos, pero definitivamente la aplicación que tendremos hoy a esta enseñanza es completamente diferente, porque hoy vamos a ver algunas utilidades de la palabra de Dios, obviamente para nosotros. Pero como les dije, es un enfoque completamente distinto. Es que definitivamente hay tanto poder concentrado en la palabra de Dios. Así es. ¿Sabes? Hay un poder enorme, hay un poder inmenso en la palabra de Dios. Hay un poder inmenso en este libro precioso llamado Biblia o Palabra de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros podemos entender lo que significa la palabra de Dios para nuestra vida, que es más que un libro, no es un libro más dentro de la biblioteca, no es un libro más que tenemos en la casa, no. ¿Saben? La Biblia es como un testamento que el Padre Celestial dejó abierto para toda su creación. Y aquel que crea en lo que dice este libro va a reclamar, va a heredar toda la bendición, todas las promesas que este libro precioso, que este libro maravilloso tiene para nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros podamos aprender y hoy, tal como lo dije, podamos aprender que definitivamente en la Biblia hay una riqueza invaluable, incalculable. La Biblia es el libro por excelencia, es el libro más vendido en toda la historia y ojalá fuera el más leído, porque creo que si fuera el más leído, seguramente la generación, la humanidad no estaría como está hoy viviendo. Pero, ¿qué tenemos que aprender nosotros? Tenemos que entender algo. Yo no sé si en algún momento tú has estado en una situación en la que te sientes agobiado. Y cuando te sientes agobiado, pues, ¿qué hace el ser humano cuando se siente agobiado? Tiende a buscar consejo. Uno busca algún amigo, uno busca alguna persona cercana que le aconseje, uno busca a alguien que le dé una orientación. Pero a veces cuando las cosas son complicadas, uno consulta 2 o 3 personas, o a veces consulta una y como que le dice no le llama mucho la atención, entonces consulta una segunda opinión y una tercera. ¿Y saben algo? No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado que uno consulta a 2 o 3 personas y cada persona tiene una opinión distinta a la que uno mismo tiene. O sea, que antes era la opinión, yo creo que tengo que hacer esto, bueno, voy a pedir un consejo. Entonces uno trata de pedir un consejo y cuando uno trata de pedir un consejo, uno dice, bueno, esta persona me dijo algo distinto, voy a buscar a alguien a ver si me dice algo igual a lo de esa persona o algo similar a lo que yo creo. Pero cuando hay 3, 4 opiniones completamente distintas, ahora el problema parece ser más grave, ¿verdad? Ahora parece que las soluciones que buscamos, como que antes de ayudar, agrandaron, complicaron un poco las cosas. Pero, ¿saben ustedes que la palabra de Dios puede ser la mejor consejera en los momentos de adversidad? La palabra de Dios es la mejor consejera. ¿Por qué? Digo puede ser, pero en realidad la palabra de Dios es la mejor consejera que tú y yo podemos tener en cualquier momento de adversidad, por una razón muy sencilla. La palabra de Dios es la manifestación del carácter, la manifestación de la esencia de Dios. ¿Tú quieres conocer a una persona? Mira lo que dice. ¿Tú quieres saber cómo es un ser humano? Pues sencillamente, mira, revisa lo que el ser humano, cómo habla y te vas a dar cuenta qué tipo de persona es.
Y hay algo más. Cuando uno consulta a 2 o 3 personas, por lo general las personas siempre parten desde sus valores, desde sus propios valores, desde su propia ética. Aún en algunas ocasiones consultamos personas, y sería lo correcto, ¿no? Personas que están conectadas con Dios, pero también cada una aconseja, tiene un punto de vista a partir de lo que ella interpreta de la palabra del Señor. Por eso es fundamental entender que la Biblia maneja un código de ética. Si vamos a tomar decisiones a partir de los conceptos de las personas, cada persona va a tener su propia medida de ética, y por lo general hay diferentes escuelas de ética, que no es el tema hoy, pero por lo general, dependiendo la escuela de ética que la persona maneje, así mismo van a ser sus decisiones. Y alguien dirá, escuelas de ética, yo tomo decisiones sin tener en cuenta escuelas de ética, sin que de pronto lo hayas notado. Quizá tu forma de proceder responde a una de esas llamadas escuelas de ética. Por ejemplo, hay una que se llama el utilitarismo. Es decir, y la base, para no agrandarla, es yo me muevo de acuerdo a lo que yo necesito, o yo tengo que usar esto, pues si me sirve lo voy a usar de acuerdo a lo que me sirve. El problema es que a veces lo que yo necesito y la forma en que yo voy a llegar a lo que yo necesito no solo me va a beneficiar a mí, sino que va a perjudicar a otro. Pero esa ética lo que le interesa es utilizar, la utilidad que le pueda encontrar a las cosas, la utilidad que le pueda encontrar a las personas. Entonces van entendiendo un poco la importancia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no va a afectar a nadie. La palabra de Dios no va a afectar a los valores de ninguna persona. Cuando nos movemos de acuerdo a lo que dice la palabra, definitivamente estamos moviéndonos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando nos movemos de acuerdo a la voluntad de Dios, por ende, nosotros estaremos moviéndonos correctamente y no estaremos haciéndole daño a otras personas. Es ahí donde nosotros entendemos que la palabra se puede convertir en nuestra mejor consejera. Perdón. Así como lo estás escuchando, la palabra de Dios se puede convertir en la mejor consejera. Pero ¿sabías tú que la palabra de Dios tiene el poder, entre las muchas utilidades que tiene la palabra de Dios? Y alguien dirá, pero utilidades no viene de la escuela de ética utilitarista. No. Dentro de las muchas utilidades que tiene la palabra de Dios tiene el poder de transformar una vida. Así como lo he venido repitiendo a lo largo de esta serie, y como lo he dicho en algunas oportunidades o en reiteradas oportunidades en esta reunión, la palabra de Dios tiene el poder de transformar cualquier vida. ¿Recuerdas que en alguna de las enseñanzas aprendimos que el corazón, el ser humano fue diseñado para responder a la palabra de Dios? Y recuerdan que hablábamos que cuando Dios creó al hombre sopló hálito de vida, aliento de vida. ¿Y qué es una palabra? Aliento. El ser humano, el corazón del hombre empezó a responder a la palabra de Dios porque fuimos diseñados para vivir, para responder a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de darnos vida, y no cualquier tipo de vida, vida y vida en abundancia. ¿Sabes? Piensa en esto. Si la Biblia, aquí la tengo, si la Biblia contiene o es la palabra de Dios y contiene y nos da a conocer la voluntad expresa de Dios y nos da a conocer el carácter de Dios, por ende esta palabra no es solo letra, es vida contenida en este libro. ¿Y por qué es vida? Porque esta palabra está reflejando no las palabras de un ser humano que murió, que dejó de existir, con unos buenos pensamientos, quizá con algunas buenas intenciones. No, esta palabra está revelándonos la voluntad del ser más poderoso que ha existido y que existirá, que es el Dios Todopoderoso. Y esta palabra nos conecta, nos comunica con la vida que Él diseñó para su creación. Por eso quiero que veamos hoy cuáles son algunas de esas utilidades que tiene la palabra de Dios. Quiero que veamos hoy cuáles son algunas de esas utilidades, y vamos a mirar justamente lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, y vamos a mirar justamente 2 versículos nada más. Quiero leerla en esta versión que tengo de la Biblia, que es una versión para nuevos creyentes. Dice la Biblia para los nuevos creyentes, pero quiero leerla también en la versión que yo tengo aquí. Y vamos a leer el capítulo 3, el versículo 16 y el versículo 17. Mira lo que dice la segunda carta de Timoteo,
capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Muy atento, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Esto me gusta. ¿Sabes? Toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ahora voy a leer la versión que tengo aquí, que es la que va a salir en pantalla. Mira lo que dice en esta versión. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Voy a repetir: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, pero también es útil, dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea perfeccionado enteramente preparado para toda buena obra. De entrada, tenemos que decir, lo primero que tenemos que decir, que Pablo le escribe a Timoteo, y cuando miramos el capítulo 3, Pablo le advierte de cómo en los postreros tiempos, dice Pablo, los hombres, y no está hablando de la gente común, sino de los líderes espirituales, habrá perversión en medio de los líderes espirituales, algunos tergiversarán la escritura, y él le dice a Timoteo: pero tú has aprendido desde niño la escritura. Tú has sido instruido por tu mamá, por tu abuela. Tú has sido un fiel discípulo, le dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Pero por ahí, en este capítulo 3, ya cuando está terminando su segunda carta a ese discípulo, a ese hombre que ha mentoreado tanto tiempo desde que era un niño, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando nos dice que toda esta escritura es inspirada por Dios, tiene que ser un parte de confianza para nosotros, repito, porque la ética de Dios no es una ética que cambia dependiendo las cosas, que si le conviene a Dios una cosa ahora dice una, y si mañana le conviene otra, cambia de opinión como cambia la luz la luz al llegar la noche y viceversa. No, nos damos cuenta que definitivamente, como dice el apóstol Pablo, eso nos da a nosotros un voto de confianza. Toda la escritura, absolutamente toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil, dice Pablo, y me gusta eso, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Vamos a desglosar esto sencillamente para que aprendamos lo que Dios tiene preparado para nosotros hoy. Es útil para enseñar. ¿Para enseñar qué dirán ustedes? Para enseñarnos la voluntad de Dios. Para enseñarnos la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y sabes qué? Por eso es que no pasa de moda, porque la voluntad de Dios para su creación no va a pasar, no va a cambiar. Dios siempre quiere lo mejor para su creación. Pero cuando nosotros nos independizamos, cuando nos olvidamos del manual de instrucciones, del tesoro, del testamento que Dios nos dejó, por eso hay Antiguo y Nuevo Testamento, así está organizada la palabra de Dios. Cuando entendemos esto, la palabra de Dios nos enseña, nos revela, nos da a conocer qué es lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Pero también la palabra de Dios es útil para redarguir. ¿Alguna vez te has sentido incómodo cuando has leído la palabra? Yo también. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra es como un espejo. Uno mira y uno se da cuenta que en la palabra se refleja lo que hay en nuestro corazón. Y de repente uno tiene mucho enojo, o uno tiene mucho resentimiento, o hay mentira, o bueno, tantos pecados. Y uno encuentra en la palabra, porque el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos, en el Salmo. Y uno dice: o sea que nunca voy a estar firme ante Dios si sigo diciendo mentiras. O de repente habla del engaño, del enojo. El que se aira hará locuras. Y uno dice: ¿alguien me vio? ¿Alguien está por ahí escondido? ¿Hay una cámara escondida? Porque la palabra nos redarguye. Y cuando la palabra nos redarguye, no hay nada más hermoso. A veces creo que a nadie le gusta que le digan los errores. Porque a veces la gente viene con una actitud que uno dice: yo sé que tengo mis errores, y este viene a recalcármelos, ¿y de qué manera? Pero cuando la palabra de Dios nos habla, nos redarguye, como que nos retuerce y nos dice: hey, sí, eres tú.
Pero no se queda ahí la utilidad. No solamente nos enseña y nos redarguye, sino que también nos corrige. Y como les decía hace un momento, nos dice qué es correcto y qué no es correcto en nosotros. Nos dice qué es lo correcto y qué no. No es lo que me conviene, sino qué es lo correcto. Y constantemente yo hablo con personas y a veces cuando tengo que estar en medio de reuniones donde tengo que tomar la función de mediador, yo le digo a la gente, mire, porque siempre cuando una persona está en un conflicto está buscando a alguien que se ponga de su lado, ¿verdad? Yo le digo, miren, yo no puedo estar de su lado, yo tengo que estar del lado de la palabra. Y lo que yo voy a tratar de decirle o aconsejarle, se lo voy a decir no a partir de lo que usted necesita o de lo que usted está buscando, sino que lo voy a hacer con amor a partir de la palabra, porque la palabra debe ser nuestro manual de ética, debe ser nuestro manual para corregir. No es de acuerdo a lo que yo pienso o a la aplicación que a mí me surge o a la aplicación que a mí me conviene de la palabra, sino a lo que dice la palabra. Por eso el que se expone a leer la palabra eventualmente termina transformado, porque la palabra tiene vida. Y cada vez que leemos, esa vida empieza a entrar en nuestra vida y poco a poco empieza a limpiar, poco a poco empieza a transformar. Pero finalmente, dice el apóstol, le dice a su discípulo, al hombre que ha mentoreado durante tantos años, al hombre que ha dejado a cargo de una congregación, le dice, mira, también la palabra es útil para instruir en justicia. ¿Cómo así? Sí, nos da una nueva perspectiva de cómo debemos conducirnos a diario. Nos da una nueva perspectiva de cómo tenemos que movernos, de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Nos da una perspectiva para movernos. ¿Quieres moverte correctamente? Muévete. De acuerdo a lo que dice este libro precioso. Muévete y te vas a dar cuenta que va a ser maravilloso. Yo sé que alguien puede decir, bueno, yo estaba esperando conectarme hoy para que me dijeran algo más profundo. ¿Qué es más profundo? De entender que hay un libro que tiene más de 2000 años, que fue escrito en más de 1500 años, que no se contradice y que ese libro tiene vida porque es la palabra de Dios que es viva y eficaz y es la palabra que transforma y es la misma palabra inspirada por el mismo que sopló sobre el primer hombre y le dio vida. ¿Sabes? Esto es muy sencillo, pero en las últimas semanas he estado escuchando algo que definitivamente me ha confrontado. Y decían que a veces los seres humanos no tomamos las soluciones sencillas porque no nos gustan. Nos gustan las cosas complicadas. Es tan sencillo que nosotros lo desechamos, pero eso es lo que hace la palabra del Señor. Alguien dijo que no hay mejor almohada para reposar que nuestra conciencia. ¿Saben? No hay mejor almohada para nuestra mente, para nuestros pensamientos, que la conciencia en paz. Si queremos vivir en paz, no hay otro camino. No hay otro camino. ¿Sabes? La palabra de Dios nos dará las señales para vivir, para avanzar de la mejor manera posible, sabiendo que estamos viviendo bajo la voluntad de Dios y que cuando estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, estamos seguros. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos hoy? Lo que quiero que aprendamos hoy es lo siguiente. Si permites que la palabra de Dios sea tu manual de vida, esta te transformará y te bendecirá integralmente. Una vez más, si permites que la palabra de Dios sea tu manual de vida, esta te transformará y te bendecirá integralmente. Tú puedes tomar el consejo de muchos libros, sí, puedes tomar el consejo de muchos libros y cada uno tendrá algún provecho que ofrecerte. Pero puedes tener un acto más fuerte, un acto, diría yo, más inteligente. Y es que si tú quieres empoderar integralmente tu vida, la palabra es el manual. La Biblia es el manual para que te va a dar herramientas, te va a dar principios, valores, te va a instruir, te va a corregir para que tú puedas empoderar integralmente tu vida. Y yo pienso que yo he llegado a esta conclusión y me gustaría que ustedes me dejen saber si están de acuerdo o en contra en la cajita de comentarios. Ser seguidor de Jesucristo e ignorar el manual, ignorar la Biblia, no es solo una contradicción, es un salto al vacío de la destrucción. Voy a repetir eso. Ser seguidor de Jesucristo e ignorar el manual, ignorar la Biblia,
No solo es una contradicción. ¿Cómo voy a ser seguidor de Jesucristo e ignoro lo que Él dijo o ignoro la palabra de Dios? Que Él vino a cumplir la palabra, sino que también es un salto al vacío de la destrucción. ¿Se imaginan un mundo donde cada persona deja a un lado las pretensiones para poner por obra la palabra de Dios? Piensa en esto. Un mundo donde cada persona deja a un lado las pretensiones para poner por obra la palabra de Dios, para aprender, para dejar que la palabra lo redarguya, para permitir que la palabra lo discipline y para que la palabra lo guíe en justicia. ¿Te imaginas? ¿Saben? Tengo un interrogante muy fuerte hoy para ya aterrizar la enseñanza. El interrogante que tengo es, si no es la palabra de Dios lo que nos enseña, lo que nos redarguye, lo que nos instruye en justicia, entonces, ¿de dónde nosotros estamos tomando? ¿O qué nos está enseñando? ¿Qué nos está instruyendo? ¿Qué nos está redarguyendo? ¿Qué? Porque algo de algún lugar tiene que venir eso. Nuestro corazón, que a veces está dañado, maltratado, las opiniones ajenas que a veces son destructivas. ¿Qué? ¿Sabes? Yo te tengo un desafío para que terminemos. Y el desafío para tu vida hoy, para que terminemos esta reunión, para que oremos y terminemos este lindo tiempo, es el siguiente. Deja que la palabra de Dios te enseñe, redarguya, corrija e instruya en justicia. Hasta aquí lo que vimos. Deja que la palabra de Dios te enseñe, te redarguya, te corrija y te instruya en justicia. Cada día de tu vida. Porque este proceso te empoderará. Si tú permites que este libro precioso, este que tengo aquí, acá al lado de este lindo mueble, este libro precioso, si tú permites que él guíe, enseñe, corrija e instruya en justicia tu vida, ¿sabes qué? Te vas a empoderar. Porque vas a empezar a sacar todos tus temores y todas esas cosas que tanto daño te han hecho y vas a ser transformado y te vas a convertir en eso que hoy muchos dicen, la mejor versión de ti mismo, la versión que Dios siempre quiso. Por eso, ¿qué tal si oramos hoy para terminar este lindo tiempo y para darle gracias a Dios y para pedirle al Señor, Señor, yo quiero que esa utilidad que tiene este libro precioso llamado Tu Palabra venga a mi vida? Amado Dios y Padre Celestial, en este día te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por cada vida, por cada familia que está ahí representada. Gracias por la disposición de corazón para recibir una enseñanza sencilla, pero que definitivamente está inspirada en tu palabra y que nos anima, nos confronta, nos redarguye, nos guía de una forma especial. Señor, por favor, yo te pido que de una forma maravillosa tu palabra se haga vida en nuestra vida. Señor, asumimos ese desafío de permitir que diariamente tu palabra nos enseñe, tu palabra nos corrija, nos redarguya y nos instruya en justicia. Señor, queremos empoderar nuestra vida de acuerdo a tu preciosa y maravillosa voluntad. Por eso te lo pedimos y te lo rogamos hoy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.